Lectura del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo le dijeron a Jesús algunos escribas y fariseos: Maestro, queremos verte hacer una señal prodigiosa. Él le respondió: esta gente malvada e infiel está reclamando una señal, pero la única señal que se le dará será la del profeta Jonás. Pues de la misma manera que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán el día de juicio contra esa gente y la condenarán, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien más grande que Jonás. La reina del sur se levantará el día del juicio contra esa gente y la condenará, porque ella vino de los últimos rincones de la tierra a oír la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien más grande que Salomón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mi querido hermano. Deseo que la paz de Cristo se encuentre contigo y con tu familia. Hoy tú y yo tenemos la oportunidad de ser partícipes de este nuevo inicio de semana. Y con esta oportunidad nos ponemos en manos de Dios. A sus pies ponemos todas y cada una de nuestras necesidades, de nuestras aflicciones y nuestros sufrimientos. Y el día de hoy celebramos a un gran santo, a San Charbel, quien nació en Berca Cafrá, Líbano, el 8 de mayo de 1828. Perteneció a la orden de los maronitas libaneses, que por amor a la soledad y para alcanzar la más alta perfección, dejó el monasterio de Anaya, en el Líbano, y se retiró al desierto, en el que sirvió a Dios día y noche, viviendo con gran austeridad, ayunando y orando. Murió en el monasterio de Anaya el 24 de diciembre de 1898 y fue canonizado por el Papa Pablo VI en 1977. San Charbel, mi querido hermano, dejó todo por seguir a Jesús. Comprendió que si él realmente quería ser uno con Cristo, sintió la necesidad de aislarse en el desierto, de estar en oración y en ayuno continuo. Aunque San Charbel se le conoce porque se convirtió en ermitaño por haberse alejado, siempre que alguien acudía a buscarlo para el sacramento de la reconciliación, jamás se negó a asistir a las personas, sino que lo hacía con todo el corazón. Las personas que han estudiado la historia de San Charbel cuentan que en una ocasión su madre fue a visitarlo y él se negó a ver a su propia madre, porque no quería que nadie lo distrajera de su misión para con Cristo. Sabía que si veía a su madre, tal vez iba a tener esa debilidad humana. Y podemos juzgar y decir, pero ¿cómo se negó ver a su madre? Sin embargo, recordemos que cuando Jesús hace el llamado a los apóstoles, les es muy claro al decirle: el que quiera a su madre o a su padre más que a mí, no puede ser mi discípulo. El que quiera a su hermano, a su hermana, a sus amigos más que a mí, no puede ser mi discípulo. O aquel hombre que llama y que le dice: Señor, permíteme ir a enterrar a mi padre y luego vengo y te sigo. Jesús, tal vez en una manera muy radical, le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Es decir, ya no puedes hacer nada por tu padre. Él ya murió. Tú ven y sígueme. Qué difícil es seguir a Jesús mediante el dolor, mediante el sufrimiento. Y si indagamos en la vida espiritual de nuestros sacerdotes, nos encontraremos con muchas historias donde su vocación fue probada.
Algunos de ellos perdieron a su madre, a su padre, 1 año, 2 años antes de su ordenación y cayeron en crisis. Sin embargo, descubrieron su verdadera misión y hoy están consagrados ante el Señor. ¿Por qué? Porque hicieron una renuncia a sí mismos para seguir a Jesús. Renunciaron al mundo para hacer su voluntad y para dirigir a su rebaño. Eso lo entendió muy bien San Charbel. Por eso en ocasión, con todo el dolor de su corazón, decide no ver a su madre, porque él ya había tomado su decisión, ya se había entregado a Cristo. Y qué difícil, mi querido hermano, si tú y yo nos pusiéramos a pensar en irnos al desierto, en únicamente alimentarnos de la oración, en el ayunar, ¿cuánto tiempo sobreviviríamos nosotros? Sin embargo, hombres sencillos, hombres humildes y con gran sabiduría que provenía del Espíritu Santo, decidieron llevar esta entrega más allá de sus necesidades físicas, como lo fue San Charbel. Renunció al mundo, renunció a sus lazos familiares y se entregó a la oración. Era un hombre que oraba durante todo el día y ofrecía el ayuno. Pero era un hombre que ante las necesidades de sus hermanos también respondía cuando alguien acudía a pedirle que ungiera algún enfermo, que realizara algún sacramento, alguna confesión. Él apoyaba y respondía con gran generosidad. Y el día de hoy nos encontramos con este evangelio de San Mateo, que a lo mejor nos puede parecer contradictorio. Cómo los escribas y los fariseos le piden a Jesús, y más que decir yo que le piden, le exigen que haga una señal prodigiosa. Y yo me pregunto, ¿cuántas señales prodigiosas habían visto ya los fariseos y los escribas? Y aún así seguían con un corazón cerrado, con un corazón hermético. Simplemente juzgaban y criticaban a Jesús porque Jesús curaba en sábado. Y Él les cuestionaba y les hacía entrar en razón. Bueno, ¿qué es más importante? ¿Curar a alguien en sábado o decirle levántate, tus pecados te son perdonados? Sin embargo, ellos no pedían una señal prodigiosa porque tuvieran fe, ni porque creyeran que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios, sino únicamente lo hacían para evidenciarlo ante la comunidad. Por eso, Él responde con autoridad y le dice, a esta gente no se le dará ninguna señal prodigiosa más que la de Jonás, que duró 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena. Recordemos que Jonás había sido elegido para ir a predicar a Nínive, para que la gente se convirtiera. Y él se rehúsa a seguir ese mandato del Señor. Después de que la ballena lo avienta, decide corresponder al llamado del Señor, ir a predicar a Nínive. Y los habitantes de Nínive respondieron con penitencia, respondieron con oración, con ofrendas a Dios y se convirtieron. Por eso Jesús dice en el Evangelio, el día del juicio, los habitantes de Nínive juzgarán y condenarán, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y pone un segundo ejemplo, y la reina del sur se levantará y también les condenará, porque a ellos les fue anunciado por la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien más grande que Jonás, aquí hay alguien más grande que la sabiduría de Salomón, que es Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador. ¿Qué otra señal más queremos, mi querido hermano, que la señal de Jesús,
que ha muerto en la cruz por ti y por mí. No podemos pedir alguna otra señal. ¿Qué más señal del amor de Dios que el despertar a este nuevo día, que el estar vivos, el poder movernos? Hay personas que el día de hoy ya no se pueden mover ni se pueden valer por sí mismas. Hay personas que no pueden ver, hay personas que no pueden escuchar. Pero habemos otros que a pesar de poder ver, que a pesar de poder escuchar, nos hacemos oídos sordos. Por eso Jesús, cada que explicaba una parábola, como escuchamos el día de ayer, el evangelio que explicó la parábola de la levadura, la parábola del granito de mostaza. El que tenga oídos para oír, que oiga. Dios nos ha dado los oídos para escuchar, pero en ocasiones recibimos la palabra de Dios y nos entra por un oído y nos sale por otro, porque no hay sentido en nuestra vida, porque no encontramos nuestra verdadera misión aquí en la tierra, o porque equivocadamente pensamos que vamos a ser eternos. Y todavía, a pesar de que no correspondemos de la misma manera que Dios nos corresponde a cada uno de nosotros, nos atrevemos a pedir señales. No, Señor, concédeme este milagro, sana a mi hermano, sana a mi hermana, y voy a creer en ti. Pero ¿qué crees, mi querido hermano? Creas o no creas en Dios, Dios sigue siendo Dios. Y tú y yo seguimos siendo mortales. Y tú y yo seguimos estando de paso en este ciclo terrenal. Y tú y yo podemos seguir extraviados. Sin embargo, el Padre siempre estará esperando para que tú y yo retornemos a casa, para que tú y yo regresemos al camino. Tal vez hoy Jesús también sería muy directo y muy duro con nosotros al decirnos: a esta gente malvada de esta época no se le dará ninguna señal, más que la de Jonás, que duró 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, y el Hijo del Hombre, Jesús, que duró 3 días y 3 noches en la tierra. Su pasión, muerte y resurrección. ¿Qué mayor señal que la resurrección de Jesús podemos pedir al Padre? Pidamos en este día, mi querido hermano, que bajo la intercesión de este santo San Charbel sepamos descubrir la riqueza que podemos encontrar en la oración, en la penitencia, en el ayuno. El darnos completamente al Señor, y estoy seguro que nada nos faltará. Haz la prueba, mi querido hermano, y verás que bueno es el Señor. Que la paz de Cristo esté contigo y con tu familia. Paz y bien.